oyendo al pastor que decía, venimos a oír a Dios, le cuento una historia de Charles Spurgeon. En una ocasión, una señora que no conocía nada de quién era él, no conocía nada de esa iglesia, pero estaba buscando una iglesia, y la iglesia de Spurgeon estaba más o menos llena, y ella pensó pararse, y se detuvo, no sabía quién era, no conocía realmente al predicador, y encontró que la predicación fue extraordinaria. De manera que ella decidió volver el próximo domingo. Entonces estuvo ahí y al final ella se acercó a Spurgeon y le dice, mire pastor, el domingo pasado yo estuve aquí, yo no conocía quién era usted, nunca había estado en esta iglesia y realmente el sermón, su prédica fue extraordinaria y me tocó. Pero yo voy a ser honesta, yo vine este domingo a escuchar a Spurgeon, que ahora sé quién es, y no me gustó tanto su predicación. Y Spurgeon le dijo, eso le pasó porque la primera vez usted vino a oír a Dios y la segunda vez a oírme a mí. Y yo creo que eso es una gran enseñanza para cada uno de nosotros los predicadores. Yo vengo a oír a Dios. Porque si el Espíritu de Dios no va a tomar lo que el predicador tenga que decir y aplicarlo a mi vida, nada va a pasar. Padre, gracias te damos. Porque tú nos has confiado tu palabra a hombres falibles y no puros. Y tú has confiado una palabra santa y pura y la has puesto en labios de hombres pecadores, salvos, redimidos por tu sangre, pero pecadores al fin. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tú seas con el predicador, con el maestro, que tú le guardes, que tú le cuides de errores, de empañar tu palabra, de diluirla, de distorsionarla. Que cuando todo sea dicho y hecho, hayamos visto a Cristo y solo a Cristo entronado. Te lo pedimos en su nombre precioso. Y su pueblo dice, amén, amén. Anoche estuvimos hablando acerca de la caída del hombre y sus efectos. Sus efectos en términos prácticos del día a día. Como yo decía anoche, hemos oído mucho en términos teológicos que la mente del hombre está entenebrecida. 2 Corintios 4:4. Hemos oído como el profeta Jeremías nos habló de que Dios cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso fue parte de la caída. Tenemos múltiples pasajes que nos hablan de cómo la voluntad quedó esclavizada al pecado. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta 2:25 y 26 y le dice que el hombre que no conoce a Dios tiene la voluntad esclavizada para hacer la voluntad del diablo. Tiene su fuerza de actuar, su accionar para hacer la voluntad de Satanás. Romanos 8 nos habla de que la mente del hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. Versículos 6 y 7. Y anoche estuvimos hablando entonces cómo cada una de esas cosas nos afecta en el día a día, comenzando con lo que pasó en el jardín del Edén. Cómo el temor de Adán lo arrastramos. Cómo la vergüenza que ellos trataron de cubrir sigue con nosotros. Cómo nuestras justificaciones comenzaron en el jardín del Edén. Y cómo el aislamiento en que el hombre permanece hoy en día es una consecuencia de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Pero en esta noche yo quiero entonces mirar a la otra cara de la moneda. Anoche hablamos de ese hombre caído cuyas disfunciones no han sido trabajadas por el Espíritu de Dios. Esta noche, a manera de balancear la ecuación, yo quiero hablar de cómo luce un hombre piadoso, para que lo podamos comparar con ese otro hombre. Perdón. Y un hombre piadoso es un hombre que Dios ha tallado a su imagen. Eso es uno de los problemas, que con frecuencia nosotros queremos adoptar una imagen, una figura que no es necesariamente la imagen de Cristo. Pero si hay algo que nosotros sabemos por la palabra de Dios, es que el propósito número uno de Dios desde toda la eternidad es hacerme conforme a la imagen
de su Hijo. Y hasta que yo no tenga esa imagen completa, Dios estará trabajando en mí, lo que implica que Él estará trabajando en mí hasta que yo entre en gloria. Porque es solamente en gloria donde Él finalmente completará su obra en mí. En una ocasión, para seguir ilustrando algunas de las cosas que queremos decir, el gran escultor Miguel Ángel estaba empujando una gran roca hacia un lugar y alguien le preguntó que qué él hacía empujando esa roca grande y fea y sucia hacia ese lugar. Y le dice, porque dentro de esa roca hay un ángel que quiere salir. En otras palabras, él tenía en su mente la imagen de un ángel que le iba a esculpir de la roca. Y de esa misma forma, en nosotros hay una imagen de Dios que Cristo quiere hacer salir. Y Él estará quitando de nosotros todo aquello que no luce como Él. Esa fue la pregunta que le hicieron a Miguel Ángel. ¿Cómo tú esculpes un ángel de esta roca? Y él dice, yo le voy quitando todo lo que no luce como el ángel. Y de esa forma también Cristo va quitando de nosotros todo lo que no luce como Él. La pregunta es entonces, ¿cómo luce ese hombre? ¿Cómo luce? ¿Cómo corre? ¿Cómo se cuida? ¿De espalda a qué él necesita caminar? ¿Y qué logra él en su mundo alrededor? Sabe que los estudios han hecho y han mostrado que la mayoría de las personas en la carrera cristiana que comienzan bien, no terminan bien. Si tú piensas en los 12 espías que fueron enviados a recorrer la tierra, solamente recordamos los nombres de Josué y de Caleb. Eso es 2 de 12, se aproxima al 1 de 10. Si miras la historia bíblica, te vas a encontrar que muchos de los hombres de Dios no terminaron bien. No podemos decir que Jacob terminó bien con 4 hijos cuyos hijos, sus nietos, hicieron y deshicieron, 2 de los cuales Dios le quitó la vida por malvado que era. David terminó soso porque terminó con una familia destruida. Demas se fue al mundo. Judas fue un traidor. Te das cuenta que esto es una carrera que tiene que ser corrida con sabiduría, con determinación, con definición. Yo espero, oro a Dios que este fin de semana pueda ser un fin de semana de definición. Cuando hablamos de un momento de definición, el hombre tiene momentos de definición en su vida. Y un momento de definición es ese momento donde tú entiendes cosas que no había entendido y basado en lo entendido, tú tomas decisiones que nunca había tomado antes y te devuelven una dirección en la que tú nunca habías transitado anteriormente. Ese es un momento de definición. Yo oro que este fin de semana sea un momento de definición porque es mi oración que Dios pueda traer un avivamiento a nuestro país y a toda nuestra región. Y ese avivamiento tiene que comenzar con nosotros los hombres de alguna manera. Cambiando y buscando el rostro de Dios. Thomas Watson fue un puritano muy conocido aún el día de hoy. Y él escribió un libro acerca del perfil de un hombre de Dios en el que él da 24 características. Yo la reduje a 12 para luego hablar de cuánto más la redujo el Señor Jesucristo para que podamos ver en cierta manera que es sencillo o simple de entender. Watson decía que un hombre de Dios es un hombre de conocimiento de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios nos fue dada o representa en primer lugar la mente de Dios, el corazón de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que el Dios del universo nos dé su mente, su corazón, su plan, su voluntad y yo no tenga una pasión por conocer la mente del Dios infinito, creador del cielo y la tierra? Dios nos dio su palabra. Y Él espera que yo maneje su palabra con precisión. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, preocúpate por presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo no puedo manejarla con precisión si no la estudio, si no la escudriño.
Watson decía, un hombre piadoso es un hombre de conocimiento, es un hombre de fe. Todo lo que no es de fe es pecado, nos dice la palabra. Por tanto, es un hombre de fe. Si hubo algo que frustró al Señor Jesucristo en sus días sobre la tierra, si pudiera usar la expresión, fue la falta de fe de los discípulos. Continuamente, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Cada vez que lo encontraba atemorizados, hombres de poca fe. Porque la falta de fe cuestiona el carácter de Dios. Cuestiona su control, cuestiona su fidelidad, controla lo que Él ha dicho. Yo debo vivir descansando en Él. Un hombre de Dios es un hombre que sabe amar. En general, nosotros los hombres no sabemos amar. El ser humano en general no sabe amar, pero de manera especial el hombre no sabe amar. Yo creo que la mujer está mucho mejor capacitada porque desde que da a luz tiene un bebé a quien ella tiene que darse y comenzar a amamantarlo y eso la prepara para dar. Pero nosotros tenemos un amor que es muy egoísta. Nosotros tenemos un amor que C.S. Lewis definiría como un amor de necesidad. Lewis habla de 3 o 4 tipos de amores diferentes en su libro acerca del amor, pero voy a mencionar 2 de ellos. Él habla de un amor que da, que en inglés sería give love, tanto amó Dios al mundo que dio, ese es un amor, un tipo de amor. Y el otro amor es un amor de necesidad. En ocasiones, yo he estado con un hombre en consejería y le he preguntado, ¿cómo tu esposa sabe que tú la amas? Bueno, pastor, ¿es que ella lo sabe? Sí, yo asumo que quizás ella lo sabe, pero ¿cómo ella lo sabe? ¿Es que yo proveo todo en mi casa? No, eso es una responsabilidad. Yo quiero saber cómo ella sabe que tú la amas. ¿Es que yo no puedo vivir sin ella? Bingo. Eso es un amor de necesidad. No puedo vivir sin ella. Dios puede vivir sin nosotros, pero tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo. Entonces, el amor que yo tengo que aprender es un amor dador de mi tiempo, de mis energías, de mis emociones, de mis talentos, de mis dones, de mi fuerza o fortaleza. Un hombre de Dios es un hombre que imita a Dios. Sed imitadores de Dios, dice Pablo a los Efesios. Un hombre que es cuidadoso con la adoración de Dios. Y la vida de oración, o mejor dicho, la adoración no es simplemente lo que cantamos aquí, pero aprecio lo que hemos cantado, canciones centradas en la verdad de Dios. Pero un hombre de Dios es cuidadoso en su vida de oración. Hermanos, lo que usted hace en el mundo secular, en su trabajo, y tiene que entender un poquito de lo que voy a decir o esperar hasta el final para que me entienda, no es más sagrado que lo que yo hago el domingo en el púlpito. Nosotros tenemos una concepción errada y pecaminosa de la vida. Nosotros tenemos 2 compartimentos, el mundo secular y el mundo sagrado. Y el mundo sagrado es esto y el mundo secular es todo lo demás. Para el cristiano no hay mundo secular. No hay momentos seculares para él. Él vive con el Espíritu Santo, morando en él continuamente. Y todo lo que él hace, ya sea que beba o coma o cualquier otra cosa, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Yo tengo que predicar la palabra para la gloria de Dios y tengo que ver un paciente para la gloria de Dios. No hay diferencia. Si nosotros hacemos esa dicotomía, vamos a crear una élite de un grupito de personas que ha sido llamada a predicar la palabra y esos son los especiales y todo el resto son regulares. No, mi llamado es hacer lo que para lo que Dios me creó. Y si eso es ingeniería, ingeniería. Y si eso es limpiar piso, pues limpiar piso. Pero tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Y eso es sagrado para Dios. Un hombre de Dios le sirve a Dios y no a los hombres. Él le sirve a los hombres, pero él no les sirve a los hombres cuando les sirve a ellos, les sirve a Dios. Por tanto, él no está tan preocupado si se lo agradecieron, si le dijeron algunas palabras bonitas, si lo incentivaron. Eso es bueno a nivel humano, yo no estoy diciendo que no. Pero su preocupación está con Dios, si realmente le agradó a Dios. Mi preocupación
es si mi mensaje, mi enseñanza agrada a Dios. La preocupación de los músicos debe ser si lo que ellos le presentaron a Dios le agradó a Dios. La preocupación de ustedes fue si la actitud con la que se expusieron a su palabra agradó a Dios, si la crianza de sus hijos está agradando a Dios. Watson decía que un hombre de Dios es un hombre que llora. Wow, uno no esperaría encontrar eso. Claro, Cristo fue un hombre de Dios y lloró. La pregunta es, ¿qué me hace llorar? Alguien decía que si tú quieres saber lo que un hombre es, pregunta qué lo hace llorar, qué lo hace reír. Wow. Porque a mí tiene que hacerme llorar lo que hace llorar a Dios y debe hacerme reír lo que hace reír a Dios. Eso es importante. Es un hombre de oración. El recurso más subutilizado, justo como media hora antes de salir para acá, bueno, tenía que pasar por mi casa ayer, pero media hora antes de salir de la iglesia, o quizá menos, hablaba con alguien, salir del ministerio, hablaba con alguien del equipo de trabajo de nosotros, que me presentó una idea y yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que mejor que eso oramos. Creo que es el recurso más barato, más subutilizado y el más efectivo de toda la historia. Y eso es algo que un hombre de Dios no se da el lujo de hacer. Si Dios te da una audiencia las 24 horas del día para que hables con Él acerca de todo, ¿cómo es que no usamos la audiencia? Como que Dios ha hecho una cita, te ha apartado una cita, y le decimos, bueno, en realidad a mí no me interesa. Nosotros tendemos a orarle a Dios por las cosas grandes. Y las que podemos manejar, no te preocupes que eso las manejo yo. Eso la resuelvo yo, de manera que yo no te tengo que orar por eso. Cuando Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Alguien le preguntó a un predicador muy conocido en Estados Unidos en años pasados, Barnhouse. Una señora vino y le dice, Pastor Barnhouse, ¿usted cree que debemos orar por las cosas grandes, las cosas pequeñas a Dios? Cuenta la historia que él usaba los lentes así bien bajito y él baja su cabeza y la mira así por encima de los lentes y le dice, señora, ¿usted conoce algo grande para Dios? Lo que implica que para Dios no hay cosas grandes y pequeñas, todas son pequeñas. Y por tanto yo tengo que orarle a Dios por todas las cosas. Un hombre de Dios es un hombre sincero. Lo que tú ves es lo que Él es. Sincero, agradecido. Esa es otra característica. Es un hombre que no se complace con el pecado. Eso no dice que Él no peca. Eso no existe. Un hombre que no peca. Lo que Él no hace es complacerse con el pecado. Cuando peca le duele, se arrepiente, lo siente, le pesa, le entristece. No vive en eso, Él no vive ese disfrute. Él peca en un momento, peca en una mañana, peca en una tarde, en una noche, pero prontamente Él siente el peso de su conciencia. Es un hombre de Dios. Ahora, cuando Cristo, ahí yo le mencioné 12 características que Watson menciona de 24 que él menciona en su libro. Pero cuando Cristo fue a definir cómo Él nos quería, escucha lo que Cristo dijo en Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Déjame mencionarte 2 ideas vitales en ese pasaje. Número 1, Cristo dice, aprended de mí, no de nadie más, de mí, que soy manso y humilde. Ahora nota cómo Él califica la mansedumbre y la humildad. Manso y humilde de corazón. Eso no está ahí por accidente. Aquellos de nosotros que creemos en la inspiración verbal de la palabra, cada palabra ha sido inspirada por Dios y por tanto no hay una conjunción de más, no hay un signo de interrogación de más, de tal forma que esas 2 palabras de corazón no están de más. Lo que Cristo está diciendo es, yo no aparento mansedumbre, yo soy manso. Yo no aparento humildad, yo soy humilde. Y de esa misma manera, vosotros tenéis que tener una condición interna de mansedumbre y de humildad que no es externa, que no es una reputación, es un carácter. Hasta ahí la mayoría de las personas conocen ese versículo, lo han oído.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo que muchos no recuerdan es la segunda parte del versículo, que es la conclusión de a dónde yo llego con esas cualidades. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucha de la falta de descanso, de la falta de paz en nosotros, está originada por una falta de ambas condiciones, de mansedumbre y de humildad. La humildad es la que se ofende y ya se le fue la paz. La humildad es la que tiene dificultad en pedir perdón, se le fue su paz. La humildad es la que tiene dificultad en perdonar, se le fue su paz. La humildad es la que frecuentemente están midiendo que lo pasaron por alto, no me tuvieron en cuenta, y llamaron a Pedro y no me llamaron a mí. La humildad es la que con frecuencia está pendiente de que alguien no lo saludó, le pasó por el lado. La humildad no toma en cuenta nada de eso, es el orgullo que hace eso. La mansedumbre es lo que nos crea la falta de muchos de nuestros problemas. Hablamos mal, subimos el tono, hablamos ofensivamente, dejamos de hablar, pero todo eso es porque en mi interior, más que manso, soy rebelde. La condición número 1 del ser humano, rebelión. Y Cristo dice, si fueras manso y humilde, la mayoría de tus problemas quedarían resueltos. Y eso tiene que aprenderlo de mí, porque no lo puede aprender nadie más. Vamos a hablar un poquito entonces del orgullo, que es la cara opuesta de la humildad, pero que al mismo tiempo, decíamos anoche, es el ropaje con el que yo trato de cubrir mi temor. Y por eso es que tenemos que hablar de él. Oye lo que dice el Salmo 110, versículo 5, segunda parte. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Es una palabra fuerte, no lo toleraré. No es simplemente que lo voy a ignorar. No es que lo voy a pasar por alto, no es que no lo voy a tolerar. Cuando estos pasajes comienzan a hacer su impresión y a dejar su huella en nosotros, estos pasajes nos llaman la atención profundamente y comienzan a cambiar el giro de nuestras vidas. Es como que Dios me dijera, ¿sabes qué, Miguel? Tienes mucho orgullo y no te voy a tolerar. Yo voy a trabajar eso en ti al precio que sea, al costo que sea. Isaías 2:17, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. No importa qué hombre es, será humillado. Nota si eso es una lucha grande que el apóstol Pablo, después de visitar el tercer cielo, el hombre que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, el hombre que recibió la revelación del Evangelio por una instrucción directa de parte del Señor, no ni sangre ni carne lo instruyó a él, Dios le dio un mensajero de Satanás, que él llamó un aguijón, para que lo abofeteara, para que no se enalteciera de sus revelaciones. ¿Te das cuenta de la lucha que el orgullo representa para nosotros? Un aguijón en la carne continuo para que lo abofeteara al apóstol Pablo, para que no se enalteciera de las revelaciones que él había tenido. Escucha Proverbios 8:13. La soberbia aborrezco. Wow. ¿Tú quieres una palabra más fuerte que esa? La soberbia la odio. Dios odia todo pecado, pero hay pecados en particulares que Él menciona de forma muy sui generis. Este es uno de ellos. El orgullo del hombre, lo aborrezco. ¿Cómo luce ese orgullo en nosotros? Bueno, en primer lugar, se caracteriza por mucha independencia. No, yo lo hago, yo sé, pero pide ayuda. No, yo sé, yo puedo. Yo lo he hecho otras veces. Pero esa independencia es peor cuando tiene que ver con Dios. Porque nuestra falta de oración muchas veces no es más que una falta de dependencia de Dios. Cuando el orgullo no está, la humildad vive continuamente yendo donde Dios a orar y a pedirle y a depender. Y eso es lo que hace al hombre independiente en sus formas. El orgullo transforma las virtudes en vicios. El hombre puede tener
un don de predicación o de enseñanza, eso es una virtud, un don, le llamamos bíblicamente, pero si lo fuéramos a poner en términos humanos, una virtud, o quizás en un caso de una mujer, puede ser su hermosura, o puede ser su inteligencia, puede ser algo que es un regalo de Dios, el orgullo transforma eso, que es un regalo de Dios, lo transforma en un vicio. Y de repente lo que era una fortaleza se convierte en una debilidad. El orgullo es crítico. Es crítico y tiene poca tolerancia para aquellos que piensan diferente a él. Por eso es que con frecuencia el hombre no tolera cuando le llevan la contraria. Yo hablaba con una esposa en una ocasión que me hablaba de su esposo. Yo le decía, fulana, el problema con fulano es que él está bien hasta que tú le llevas la contraria en lo más mínimo. Y él inmediatamente se altera. Ese es el orgullo. El orgullo es competitivo por naturaleza. El orgullo quiere ganar. Entonces tú pones cristianos a jugar basquetbol y resulta que ellos hacen trampa, se dan codazos. ¿Sí o no? Sí, porque lo hemos visto y oído. Y no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Eso es increíble. Simplemente por ganar. No hay manera de que podamos disfrutar un juego simplemente por pasar tiempo con los hermanos, pasando un buen tiempo, simplemente. Y ejercitarnos en el deporte. No, tenemos que ganar. Una observación que se ha hecho en ocasiones de los hombres es que los hombres van en una carretera. Entonces de repente él va en su carro y le pasa un camión. Entonces más adelante él se para, quizá a comer algo. Y él está parado, sentado en la mesa ahora con su esposo y está mirando la carretera. Y de repente el camión pasa y él le dice a su esposa, mira, ese fue el camión que le pasamos ahorita. La esposa está pensando como que... Y él vuelve y se monta en su carro. Y cuando él se monta en su carro, él acelera. Porque él tiene que pasarle al camión otra vez. Ya le pasamos. Lo dejamos atrás. Él tiene que ganar. Él no se ve sin poder tener la delantera en todo. Pero mira qué es lo que nos hace orgulloso, decía C.S. Lewis. Nadie es orgulloso por ser rico, listo o de buen aspecto. Es orgulloso porque es más rico, más listo o tiene mejor aspecto que otro. Siempre hay una comparación que favorece al que la hace. Eso es como el orgullo es. Si hubiera una sola persona en el mundo rica, esa persona no fuera orgullosa, porque él no tiene con quién compararse. Si hubiera una sola persona hermosa en el mundo, él no se tiene con quién comparar, no tiene nada de orgullo. El orgullo viene porque tú tienes algo que tú entiendes mejor, superior que el del otro. Y eso nos vuelve entonces orgulloso. Es comparativo el orgullo. Pero nota cómo hacemos nosotros las comparaciones. Por eso Luis decía, siempre hay una comparación que favorece al que la hace. Tú le haces un señalamiento, o la esposa le hace un señalamiento a su esposo, y dice, sí, pero yo no soy como esos otros esposos que andan ahí con muchas mujeres. Él siempre mira hacia abajo, los que están por debajo de él. Pero él nunca se mira hacia arriba y dice, y mira a Cristo y dice, wow, ¿cuánto me falta de aquí a allá? No, porque él va a quedar en una posición desfavorecida y el orgullo no hace eso. Pero escucha esta frase de William Law. Si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir dentro de usted. No lo considere como una forma de ser que no lo favorece, ni mire tampoco la humildad como una virtud digna. El orgullo está hecho todo de infierno y la humildad toda de cielo. Según la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace que Satanás caiga? Lucifer, en su momento. Quiero ser como el Altísimo. Hubo una comparación. Y hubo un orgullo en él de querer ser como Dios. ¿Qué es lo que hace que Adán y Eva caigan? Que no se contentaron con su condición de criatura, sino que querían ser como Dios. El día que comas serás como Dios. El mismo pecado de Lucifer es el pecado de Adán y Eva. Ambos querían ser como Dios. Uno pensó que podía llegar a hacerlo sin comer una fruta. Los otros pensaron que podían llegar a hacerlo si tocaban el árbol o comían del árbol del bien
y del mal. Pero al final de cuentas, la idea era ser como Dios. La criatura no tolera ser criatura, quiere ser como el Creador. Ahora escucha lo que la palabra de Dios dice de Moisés. La razón por la que yo traigo ejemplos como el de Moisés es porque en ocasiones cuando tú traes a Cristo, alguien te dice, sí, pero eso fue Jesucristo. Y es verdad que nadie puede compararse a él. Pero cuando tú tienes un hombre como un Job, por ejemplo, que Dios dice que él era intachable, yo tengo que creer eso. De Moisés, la palabra dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué tú piensas que formó la humildad de Moisés? Dos cosas. Una, 40 años en el desierto, atendiendo ovejas y trabajando para tu suegro. Eso forma la humildad de cualquiera. Y la otra, Moisés comulgaba con Dios cara a cara. ¿Qué es lo que Dios le dice a Miriam y a Aarón cuando criticaron a Moisés? Dios dice, cuando yo hablo con un profeta, yo lo hago a través de visiones y de sueños, pero no así como Moisés. Con Moisés yo hablo cara a cara y él ve mi rostro. Números 12. Él ve mi rostro. De alguna forma. Sabemos que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, pero de alguna forma la presencia de Dios era tan extraña, tan presente, que Dios dice, Él ve mi rostro. Cuando tú contemplas a Dios por lo que Él realmente es, tú te ves tan pequeño que tu humildad comienza a formarse. El problema es que nosotros caminamos viéndonos hacia adentro y entonces en vernos hacia adentro vemos todo este ego hinchándose en nosotros, pero el hombre que camina viendo a Dios se ve tan pequeño delante de Dios. Y eso es lo que Calvino decía, que todo conocimiento que el hombre pueda alcanzar depende de dos cosas. Número uno, que conozca a Dios y número dos, que se conozca a sí mismo. Una vez tú conoces a Dios, ahora tú puedes verdaderamente llegarte a conocer a ti mismo por lo que eres y te ves sumamente pequeño, incapaz, insuficiente, impuro, pecador. Y entonces toda la gloria va para nuestro Dios. Entonces cuando Dios trabaja el orgullo, porque es Dios que lo trabaja, 40 años en el desierto, por eso es que nosotros no debiéramos quejarnos de nuestras dificultades, de las dificultades que Dios trae a nuestras vidas, de las pruebas, de la tribulación, esa era la palabra que andaba buscando. No debemos quejarnos porque esa es la forma como Dios está trabajando su imagen en mí. No hay otra manera. Mis impurezas no se van de otra manera. No sé si algunos de ustedes han escuchado o me han escuchado usar esta ilustración, pero en una ocasión una señora quería ver cómo se trabajaba la plata y fue donde un platero y vio que el platero tomaba la plata con una pinza larga, la agarraba, la metía en el fuego y la dejaba ahí en el fuego y la miraba y luego que la miraba después de un rato volví y la ponía, volví y la miraba, volví y la ponía y llegó un momento que él la miró y la retiró. Entonces la señora le dice, mire señor, yo me quedé viéndolo mientras usted trabajaba, me fijé que usted mientras tenía la plata en el fuego, no le quitaba la vista a la plata. Y usted la miraba de vez en cuando y llegó un momento que usted la vio y entonces la retiró. ¿Cómo usted sabe cuándo sacar? Le dice, bueno, yo no le quito la vista a la plata porque la plata es muy frágil. Y entonces en cualquier momento se puede caer en el fuego. Y yo sé cuando está de sacar, cuando yo veo mi rostro reflejado en la plata, entonces yo sé que ya está lista para salir. Bueno, eso es como Dios trabaja en tu vida. Él te toma con una pinza, te mete en el fuego y Él comienza a ver hasta dónde su imagen se ha ido formando. Y cuando esa parte de su imagen que Él quiere formar en ti, en esa prueba, ha sido formada y es reflejada en ti, Dios te saca de la prueba. Hasta entonces, ahí te quedas. Y ahí me quedo. No te quejes. Es Dios obrando en ti y formando su imagen. Es una buena cosa que Dios nos forma de esa forma.
Yo voy a ser el beneficiado. Ese hombre entonces que Dios forma y lo moldea y le da humildad, él tiene también una forma como él luce. Para comenzar, sus logros, él se lo atribuye a Dios en público y en privado, porque nosotros somos muy buenos atribuirle cosas a Dios en público. Logramos algo, predicamos bien, enseñamos algo, hacemos algo bien y alguien viene y te congratula, te dice algo bueno, para la gloria de Dios, hermano. Bendito sea Dios. Pero por dentro a veces estamos diciendo que yo me fajé. Okay. Mira, eso fue un sermón que yo le dediqué más tiempo que cualquier otro sermón. Es que la gente piensa que es fácil, pero la gente no sabe las horas que uno pasa estudiando y todo eso puede ser verdad, pero al final, la única razón por la que alguien pudo haber dicho algo bueno de lo que hiciste es porque Dios decidió glorificarse en lo que estabas haciendo. Si Dios no lo hace, en buen dominicano hubiese sido un tollo. Por eso es que los logros tienen que atribuírsele a Dios en privado, en público y en privado. Donde cuando tú te vas a tu casa, tú estás consciente, donde nadie te ve, Dios lo hizo. Bendito sea Dios porque Él lo hizo. Un hombre humilde puede transformar su entorno, pero aquellos a quienes están siendo transformados, Él no los hace depender de Él. Muchas veces nosotros queremos que las ovejas dependan de nosotros continuamente y los padres quieren que los hijos dependan de ellos continuamente. Eso no es humildad. Dios nos creó para nosotros poder tener un espacio donde podamos crecer y podamos crecer. Sí, a veces yo necesito al pastor, a veces yo después de casado necesito un consejo de mi padre, pero yo tengo que darle espacio al otro para crecer. La humildad hace eso. Sus subordinados tienen espacio. Y el líder humilde ve su autoridad y su poder no como un privilegio, sino como una responsabilidad. Como pastor cabeza de la iglesia o pastor titular, nosotros somos un grupo de 8, como pastor cabeza, yo no tengo más privilegios que nadie. Yo tengo más responsabilidad que todos. Esa es la realidad. Cuando nosotros comenzamos a considerarnos con más privilegios, nosotros comenzamos a enorgullecernos. Nosotros tenemos áreas en el parqueo donde, como llegamos muchas veces y tenemos que entrar no tenemos tanto tiempo como otros quizás pudieran tener de pararse a saludar y demás, pero hemos rehusado ponerle nombre a nuestros parqueos, de manera que si alguien lo toma, lo tomó, ya está bien tomado, lo parqueamos en otro lugar. Simplemente para modelar lo que es caminar en humildad de corazón delante de Dios. Un hombre humilde reconoce el daño que la grandeza le puede hacer. Y él entiende entonces que cuando él tiene autoridad y poder, la grandeza de ese hombre reside en la manera como lo restringe. Como Cristo en la cruz, con todo el poder del universo a su disposición, con simple soplar y haberse llevado todo el que le estaba haciendo daño, como él restringió su poder, restringió su autoridad en todo momento. Ese es el modelo de la humildad. La humildad es poder entonces bajo control, es el orgullo que explota, es el orgullo que se desenfrena, es el orgullo que se desborda. La humildad no hace eso, la humildad sabe controlar sus emociones. La humildad raramente se impacienta, raramente es provocada y cuando lo es fácilmente apaciguada. Es el orgullo que explota como el volcán. La humildad no explota de esa manera por una de las cosas que mencionamos anoche. El amor es paciente. Si hay algo que caracteriza a Dios es su paciencia, su longanimidad. En inglés hay una frase que lo traduce muy bien, dice, God is long suffering. Dios sufre largamente, sufre tu pecado, lo aguanta, lo soporta por mucho tiempo. Esa es la benevolencia de Dios. Pero Dios lo hace porque Dios ama y el amor es paciente. Mi falta de paciencia es falta de amor. Y la humildad está dispuesta a perdonar cuando no habrá ningún beneficio en el perdón. A veces nosotros perdonamos, pero es porque nos conviene.
A veces el esposo quiere reconciliarse más rápido de la cuenta con su esposa, pero es porque él quisiera intimidad esa noche. Y la esposa lo sabe y se lo dice. Y le molesta y se irrita. Sí, como él quería estar conmigo en la noche, mira, de una vez como me estaba buscando al lado. Pero la humildad sabe perdonar y pedir perdón, aun cuando no hay beneficios en ambos casos. Cuando a Cristo le hicieron la pregunta, esto es ilustrativo, de quién es el mayor en el reino de los cielos, él tomó una toalla y una vasija y comenzó a lavar los pies. No fue exactamente así que pasó, no fue esa la pregunta en el momento, pero yo quise ponerlo de manera ilustrativa. En otras palabras, yo soy el mayor entre vosotros, yo soy el maestro entre vosotros, y yo estoy lavando los pies de vosotros. Nosotros somos la comunidad de la toalla y la vasija. Eso es como nosotros debiéramos identificarnos. Yo creo que más allá de la cruz, un buen símbolo sería una toalla y una vasija. Lo cual dice que nosotros estamos dispuestos a hacer la tarea más pequeña de todas. Porque en la antigüedad esa era precisamente la tarea que se consideraba más pequeña e indigna. Esa es la razón por la que Juan el Bautista dice, detrás de mí viene alguien que yo no soy capaz, no soy digno de desatarle las sandalias. Se entendía que un discípulo debía ser capaz de hacer cualquier cosa por su maestro, excepto desatarle las sandalias sus sandalias, porque como las calles eran polvorientas y los pies son algo, sobre todo en esa cultura tan sucia, eso era algo por debajo de la dignidad de cualquiera. Juan el Bautista dice, yo no soy ni siquiera digno de hacer eso, y Cristo en el aposento alto, horas antes de morir, toma una toalla y una vasija y lava los pies. Ese es un hombre humilde, un hombre que no tiene tareas que la considera demasiado pequeñas o muy por debajo de él. Está dispuesto a hacer eso. Y Cristo hizo eso con el traidor. Cristo no comienza con Pedro y luego Mateo, y cuando llega Judas no le dice, no, a ti no, el próximo. Porque la humildad sirve sin distinción. Sin distinción. Cuando nosotros aparentamos humilde, le servimos a quienes nos caen bien, quienes nos agradan, quienes nos aman, quienes piensan como yo. Pero Cristo dijo, si tú amas a quien te ama, no hay ningún mérito en eso. Aún los gentiles y pecadores hacen eso. O sea, que el mérito está en amar a quien no me ama. Wow. La humildad no tiene problema en hacer eso. Porque la humildad sería algo, no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Entonces, cuando tú eres de una manera, tú eres de esa manera todo el tiempo. Si tú eres un siervo, tú no sirves a veces y otras veces no. Tú no le sirves a quien te cae bien y no le sirves a quien no te cae bien. Tú sirves siempre porque eso es algo que tú eres. El agua, por ejemplo, por así decirlo, si pudiera ilustrarla, es mojada. El agua no puede ser seca en ningún momento porque ya no es agua. Su condición es de humedad. Siempre. Cristo está tratando de que yo sea, no de que yo haga. Aprended de mí que soy manso y humilde, no que actúo de manera mansa y humilde. El nombre de Dios es un hombre que le da la espalda para seguir moviéndonos al materialismo de nuestros días. Nosotros tenemos un problema grave de materialismo. Nosotros pensamos que si yo no soy rico, no soy materialista. Y no es así. Los ricos lo que han podido es probar que se puede ser materialista y sobrevivir y que ellos saben cómo hacer uso del materialismo. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, todo el que quiere hacerse rico cae en vanidad y lazos que enreden al hombre, atrapan al hombre. Y que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros vivimos en una cultura de consumo. Vivimos en una cultura de la deuda. Nos endeudamos para tener. Consumimos para poder estar al último guay de la moda. Estados Unidos, que quizás es el país que mejor estadística tiene, por lo menos a nuestro acceso, la deuda de Estados Unidos al día actual, la deuda de los consumidores,
de los ciudadanos, no del gobierno, es de 11.68 trillones de dólares. Eso es 12, vamos a redondearlo en 12. Eso es un número 12 con 21 ceros después. 21 trillones, 12 trillones de dólares. Tarjeta de crédito nada más son 854 billones de dólares. Billones de dólares. 864 mil millones de dólares multiplicado por 41 o 42 con nuestro peso. Eso es todo el dinero del mundo. ¿Te das cuenta? Pero queremos vivir de esa forma materialista y muchas veces cuando yo entro en deuda, la deuda lo que está haciendo es procurarme algo que Dios todavía no ha provisto. En el pueblo de Israel las deudas con intereses estaban prohibidas. Imaginémonos que hubiera una ley que prohibiera los préstamos con intereses. No hubiera deuda, ¿por quién va a prestar? ¿Cuál es el negocio? ¿Cierto? En Israel era así. Yo le decía a tu hermano judío, como que alguien te diga, al dominicano como tú no le puedes prestar con interés. Se acabaron las deudas, porque nadie quiere prestar ahora. Yo tengo que vivir conforme a lo que Dios va proveyendo, poco a poco. Y si hay algo que nosotros sabemos, lamentablemente, es que como somos materialistas, una de las maneras como eso se refleja es mi falta de diezmar a nuestro Dios. Estados Unidos es la nación probablemente que más da. Y estudios han demostrado que solamente un 8% de los cristianos que dicen ser nacidos de nuevo diezman. 8%. Diezmo implica 10%. No que da algo, sino un 10%. Un 8% de la población. Pero esto es parte de nuestro materialismo de hoy en día. Oye lo que este estudio demostró. Los cristianos gastan 7 veces más en entretenimiento que en actividades espirituales. Un cristiano pregunta, ¿y ese libro cuánto cuesta? Le dicen, 400 pesos. Wow, eso sí está caro. Pero luego él va a comprar algo para su computadora y le dicen que cuesta 850 pesos, 700 pesos, 600 pesos. Y cuando alguien le pregunta, no, hombre, si fueron 600 pesitos nada más. O va a un Burger King y se gasta 300 pesos en un Burger King, un combo, lo que sea, y él no se le encuentra tan caro. Pero un libro de 350 pesos que le va a durar varias semanas de lectura quizás, lo encuentra muy caro. Yo simplemente traigo esto a colación para que podamos ver que nuestro materialismo se manifiesta de maneras que nosotros no pensamos. Decía alguien, si nuestros deseos materialistas son similares a los del mundo, tenemos muy poco que decirle al mundo. No podemos ser como las naciones y al mismo tiempo ser una luz para las naciones. No podemos ser como las naciones y al mismo tiempo ser una luz para las naciones. Yo le hablaba anoche de Lot y cómo él mostró un corazón materialista. Cómo escogió primero. Cómo después de escoger extendió sus tiendas hasta Sodoma. Escucha Génesis 13, 10 al 12. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, y como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, todo el valle. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Escucha ahora, eso es Génesis 13, escucha Génesis 14. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma. Y partieron. Él no simplemente extendió sus tiendas hasta Sodoma, él habitaba en Sodoma. Ahora mira las condiciones del corazón materialista de Lot, para que podamos verla. Número 1, cuando Abraham le propone separarse, Lot escoge lo mejor. Número 2,
cuando Lot escoge, nunca tú lees en ningún momento que él le haya propuesto a Abraham que oraran a Dios y hablaran con Dios para ver lo que Dios decidió. De manera que la opinión de Dios no fue una consideración. Lot no consideró si la condición del lugar donde iba le afectaría. En ocasiones yo he tenido personas en consejería que me dicen, pastor, tengo 2 ofertas de trabajo, no sé cuál escoger y una, que es la que a mí me gustaría realmente, me van a pagar, no sé, 15,000 pesos más o 10,000 pesos más que en el otro. Y con frecuencia yo tengo que decirle, espera, ya comenzamos mal. Porque si el primer elemento de evaluación del trabajo es lo que te van a pagar, el dinero va a tomar la decisión. Y si el dinero toma la decisión, el dinero es Dios y no Dios. Yo tengo que considerar si ese trabajo va a afectarme a mí, si va a afectar mi familia, si va a afectar mis hijos, si va a afectar mi condición espiritual. Bueno, un domingo al mes ya no puedo venir a la iglesia y los miércoles tampoco voy a poder estar, pero un mejor trabajo porque este trabajo me va a dar más currículum, me va a ayudar y todo eso puede ser verdad, pero va a hacerle daño a mi condición espiritual. Ahora, Lot no tuvo ninguna influencia. Lot fue un hombre justo, pero para sí mismo. Cuando Dios decide juzgar a Sodoma y Gomorra, no se encontró a nadie que Lot hubiera influenciado. Ni amigos, ni vecinos, ni familiares. Lot no pudo influenciar a su esposa. Se quedó atrás. Usted conoce la historia, ¿cierto? Lot no aprobaba la inmoralidad de Sodoma, pero se quedó callado. Sus hijas terminaron, como dijimos anoche, emborrachando a su padre y teniendo relaciones con él, y él las ofreció para la inmoralidad. Lot fue un hombre que mostró condiciones materialistas en su corazón. Entonces, un hombre que no es un hombre de Dios, no lidera a su familia, no lidera a sus hijos. Ese hombre puede impresionar a los que están afuera, pero no impresiona a su familia. Su familia lo conoce. Y ese hombre muchas veces hace crecer su negocio, frecuentemente te habla de cómo su negocio le está yendo bien, o sus ventas, o cómo le aumentaron el salario, pero él no puede hablar de su crecimiento personal. En una ocasión yo estuve en una reunión con misioneros, y después de un tiempo con ellos, yo me detuve y le dije, por favor, ¿pudiéramos hablar de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas? Porque las últimas veces que me he reunido con ustedes, de lo único que hablamos es cuántas personas bautizamos, cuántas personas hicimos miembros, cuánta iglesia plantamos, todo es número. Pero la última vez que yo leí la palabra, me quedó la impresión de que los números no impresionan a Dios. Lo único que pudiera, entre comillas, impresionar a Dios es la condición de mi corazón, no los números. Pero nosotros frecuentemente vivimos con la vista aquí debajo. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, 2 Corintios 4:18, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El otro día yo estaba hablando con alguien que me hablaba de su ira y cómo él se explotaba de vez en cuando. Yo le decía, oye, fulano, entonces me dice, yo no quiero ser así, pero es que no puedo controlarlo, pero yo no quiero. Yo le decía, fulano, vamos a hacer un ejercicio. Suponte que tú y yo tenemos esta conversación. Y suponte que cada vez que tú fueras a explotar, yo estuviera presente. Si en el momento que tú vas a explotar, yo saco un grupo de billetes y te enseño $25,000. Y en el momento que tú vas a explotar, te digo, fulano, y te hago así con los $25,000, lo que implica que si no explota, yo te lo entrego. ¿Cómo cuántas veces tú crees que tú explotarías? Y él entonces como que su rostro se demudó. Yo le dije, ya probamos quién es tu Dios.
problema es que el Dios que tiene no tiene la motivación suficiente para parar tus exabruptos, pero el dinero sí. Y eso es cierto con todo. A veces, hablándole a nuestra iglesia, hay un grupo de personas que tienden a llegar tarde, decimos, eso lo podemos curar mañana si tú quieres. Solamente tenemos que decirle, todo el que esté aquí a las 9 en punto de la mañana, el domingo recibirá 15,000 pesos gratis. A las 8:35 estaría todo lleno. Es más, gente que no viene a la iglesia vendría. Pero el Dios que tenemos no nos motiva a hacer eso, porque hay otro Dios. Y de ahí que estoy hablando de que yo no tengo que ser rico para tener un corazón materialista. Yo lo que necesito es tener la vista puesta en las cosas de abajo y no en las de arriba. Y ya yo tengo un corazón materialista. El dinero solo es beneficioso cuando es ganado, administrado, ahorrado y consumido por un corazón santo. Déjame decir eso otra vez. Yo escribí eso en una ocasión. El dinero solo no es beneficioso, espiritualmente hablando, cuando es ganado, administrado, ahorrado y consumido por un corazón santo. Y esa combinación es rara. Si tú revisas las veces que Jesús habló de dinero, la mayoría de las veces habló negativamente del dinero. La enorme mayoría de veces. La Biblia tiene como 500 versículos que hablan de la oración, tiene 2,500 que hablan del dinero y las posesiones. 5-1. Eso nos da una idea de hasta dónde Cristo entendió que esto era un problema. Esa es la razón por la que Cristo se compara con riqueza. Nadie puede servir a dos señores. Hablando del dinero y las riquezas. O amarás a uno y odiarás al otro, pero no puedes servir a dos señores. Y cada vez que Cristo habló de dinero, lo estaba regalando, por así decirlo. A.W. Tozer, uno de los grandes hombres de Dios del siglo pasado, decía, toda posesión temporal puede ser convertida en riqueza eterna. Lo que le damos a Cristo inmediatamente es tocado con inmortalidad. El único dinero que yo voy a ver otra vez es el que invierto en el reino de los cielos. Decía alguien que usted nunca ha visto un carro fúnebre con un carrito atrás lleno de cosas que se van a ir con el muerto, ¿cierto? No, todo se queda de este lado. Y puede ser que yo no tenga mucho, pero mi corazón puede ser tan materialista como aquel que tiene mucho, porque lo deseo, lo sueño, lo aspiro, o tengo envidia, o tengo celo, porque quisiera tener esas cosas. Cuando en realidad, si fuera a tener envidia de algo, es de que no debo, porque es pecado, pero si lo fuera a tener, debiera ser de riquezas espirituales y no de las cosas materiales. A ver el tiempo que me queda, que tengo que medir mi tiempo. Se nos fue prácticamente la hora, pero un hombre tallado por Dios no solamente le da la espalda al hedonismo, es un hombre humilde, dijimos, es un hombre que le da de espalda al materialismo y es un hombre que le da la espalda al hedonismo, el placer, la búsqueda del placer, que es uno de nuestros problemas hoy en día. Cuando nosotros hablamos de placer, muchas veces nos enfocamos solamente en el caso del hombre, pornografía, ¿no? Placer en todas sus dimensiones. Alcohol, no va más allá. Droga, no va más allá. Nosotros muchas veces tenemos adicciones a juegos electrónicos hoy en día. Es una de las grandes adicciones hoy, a juegos electrónicos. Uno de los problemas de la juventud hoy en día, entre 20 y 35 años, es que no quiere casarse, no quiere abrazar nuevas responsabilidades. Quiere vivir con la novia, no en la misma casa, no juntarse sexualmente, pero quiere seguir viviendo con sus padres para que le paguen el agua, la luz, comida, ropa limpia, le planchen. Y hoy tenemos un problema definido como la adultoscencia. Adultos que quieren seguir en la adolescencia. Y se llama adultoscencia. Hombres que no quieren abrazar responsabilidades porque quieren seguir jugando. Eso es como se le clasifica. Quieren seguir jugando a la vida, entreteniéndose con la vida. Viven de un fin de semana al otro fin de semana en su mente. Y eso no puede ser una de las características del hombre de Dios. El hombre de Dios entiende que la vida es una misión, es una tarea con cosas asignadas por Dios desde el momento en que me creó y me concibió y me trajo a este mundo. Y Dios me ha puesto una generación para que yo impacte esa generación,
no es para que yo registre la historia de esa generación. Frecuentemente nosotros nos quejamos de lo que está pasando, lo que el gobierno hace, lo que no hace, los partidos políticos, todo eso lo que implica es un registro de la historia. Ayer el gobierno dijo, mañana el gobierno hará, pasado tal o otra cosa, eso es un registro de la historia. Dios no me dejó en esta generación para que la registre. Él se conoce la historia antes de que ocurra. Él me dejó en esta generación para que la impacte, para que la cambie, para que contribuya, para que forme la historia, para su honor y su gloria, bajo su autoridad y en su nombre. Ese hombre que le ha dado la espalda al hedonismo, no, él puede usar cosas de marca, pero eso no le da importancia, no le da valor a él. Él puede usar cosas de calidad. Él pudiera usar el entretenimiento, pero él no está a la expensa del entretenimiento. El entretenimiento tiene que ajustarse a lo que son sus valores, sus esquemas de vida y a los valores que él ha abrazado para vivir. Usted conoce la historia de Salomón, usted conoce el hombre más sabio del mundo, más rico del mundo, y el hombre más sabio y más rico del mundo no supo administrar el dinero. Perdió la cabeza. Escucha lo que él dice en Eclesiastés 2, 10, 11. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Todo. 1000 mujeres, vanidad. Vino, vanidad. Riquezas, oro, plata, vanidad. Caballo, vanidad. Obras, templo, todas las riquezas del mundo. Vanidad, vanidad, vanidad. La palabra vanidad implica vacío. Todo esto tiene un vacío en mí. Nada de eso me lo ha llenado. Ni nada de eso lo va a llenar. Porque Dios creó al hombre con un vacío que solamente Él lo puede llenar. Pero el hombre se pasa toda la vida tratando de llenar ese vacío con cosas materiales. Lo peor de todo es que el placer que yo busco lo creó Dios. Por eso Luis decía, no hay un solo placer que Dios no haya creado. Lo que pasó fue que en el Edén, Satanás distorsionó los placeres. El placer sexual lo creó Dios. Las terminaciones nerviosas que le permiten al hombre y a la mujer sentir placer, las creó Dios. Desde sus órganos genitales, la lengua, los labios, el cuello, todo lo que tú quieras, Dios lo creó. No hay un solo placer que Satanás haya creado. Satanás no es creador, él es distorsionador de la realidad de Dios. El problema es que nosotros no queremos disfrutar los placeres bajo las directrices de Dios, sino conforme a nuestro pecado. Ese es el problema. Pero cada placer Dios se lo dio al hombre para que pudiera disfrutar. Dios no es un juez rígido que cada vez que te ve teniendo algún tipo de placer, te pone una corriente eléctrica y te dice, para que no disfrute. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia puso a Adán y Eva en un huerto y le dio la creación entera. Le dijo, ahí está, domínala, la puedes sojuzgar, la debes sojuzgar, y ahí la tienes para que te complazca. Bajo mis leyes, bajo mi autoridad, bajo mi nombre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Él ha llenado su mundo de placeres, dice C.S. Lewis. Todo tiene que ser distorsionado para que nos sirva de uso en la forma carnal como nosotros la hemos llegado a disfrutar. El tiempo se me ha ido y tengo que avanzar para cerrar. Pero finalmente, voy a decir muy poco para poder cerrar a tiempo y tener segunda sesión. El nombre de Dios es un hombre que le ha dado la espalda a la violencia en todas sus formas, verbal, física y en el disfrute de la misma. No es posible que nosotros todavía, en el siglo en el que vivimos, siglo XXI, tengamos seres humanos, pero sobre todo cristianos, que disfrutan un boxeo, por ejemplo. Tú tienes a un hombre, portador de la imagen de Dios, golpeando y haciéndole daño a otro hombre que porta la imagen de Dios, y pagamos para ver eso.
Ese no es el corazón de un hombre cristiano. Eso es inconcebible. Si jugamos fútbol, si jugamos varios de los deportes que algunos de los cuales yo ni entiendo honestamente, todo tiene que ser con una violencia, porque eso es lo que nos define en nuestra hombría. No, esa no es la manera como yo concibo a un hombre manso y humilde, formado a la imagen de Dios. Hoy en día vamos a los cines y disfrutamos las matanzas de las guerras que no fueron reales la gran mayoría, porque si estuviéramos viendo un documental de cosas que pasaron, quizás eso no pueda dar un peso mayor por el pecado del hombre, no, pero vamos a divertirnos con películas o en mi propia clase donde hay matanzas y hay muertes y hay asesinatos y hay homicidios y hay suicidios y hay de todo y pagamos para entretenernos con la violencia. Múltiples estudios, miles de estudios han demostrado que la exposición de un niño, de un joven y de un adulto también a la violencia vía los medios de comunicación los vuelve más agresivos en las próximas horas después de haber sido expuesto. Y obviamente si la exposición es diaria o continua, pues él vive de una forma mucho más violenta. Mire esta estadística de Estados Unidos. Un niño, para el tiempo que llega al 7º grado, ha visto en televisión más de 8,000 asesinatos. Y para los 18 años ha visto más de 18,000 asesinatos. Quien reporta eso no es la Asociación Bíblica de Estados Unidos. Es el Colegio de Psiquiatría de Estados Unidos que revisó 1,000 estudios. Y reportó que en todos, menos 18, o sea, 982 estudios demostraron que la violencia en la pantalla lleva a la violencia en la vida real. Un hombre de Dios tiene que darle la espalda a la violencia. En su forma verbal hacia su esposa, en su forma verbal hacia sus hijos, en su forma verbal hacia otros hombres, él no puede andar manejando e insultando al otro, deseándole de todo y luego desfigurando la imagen de Cristo en él o dándole una mala reputación al nombre de Cristo. Hay otras cosas que pudiéramos decir, el tiempo es nuestro enemigo principal, pero si llegamos a ser mansos y humildes, le damos la espalda al materialismo de nuestros días, le damos la espalda al hedonismo de nuestros días, le damos la espalda a la violencia de nuestros días, a través de un trabajo que el Espíritu de Dios haga en nosotros, yo creo que vamos en buen camino. Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche y te damos gracias por estos hombres que han escuchado pacientemente y con atención el reto que tú nos has traído a todos, de poder vivir con la imagen tuya formada en nosotros, rechazando todo tipo de violencia, de placer pecaminoso, de materialismo y de orgullo que consume mi persona y la vida de aquellos que están a mi alrededor. Bendícenos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.